Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a compartir hoy el devocional. Nos toca Hechos capítulo 9, de los versículos 1 al 9 precisamente. Veíamos, ¿no es cierto?, ayer el tema de Felipe y este etíope que conoce al Señor, que entiende las Escrituras y se bautiza. Y hoy día entonces vamos a continuar con el relato enfocándonos ahora en Saulo. Vamos a orar y vamos a compartir aquí algunas ideas que hay en este capítulo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de poder compartir, Señor, junto a nuestros hermanos a través de estos medios, Señor, que en algún momento eran inesperados, pero que hoy, Señor, son usados para hablar de ti, para compartir, para estudiar. Y te pedimos, Señor, en esta hora que bendiga nuestras vidas, abra nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, no solo para entender lo que aquí dice, sino también para obedecerte, darnos cuenta, Señor, así como vamos a ver hoy, que hemos sido llamados para servirte, Señor, y para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes y poder alinearnos, obedecer, seguir, Señor, tu propósito, tu voluntad en nuestras vidas. Te agradecemos, te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. Vamos a dar lectura entonces a estos 9 versículos que dicen lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta es una historia conocida quizás para muchos. Este Saulo del cual se está hablando posteriormente cambia de nombre para nosotros y es Pablo, quien escribe muchas cartas de las que forman parte de la Biblia, del Nuevo Testamento específicamente. Pero en esta parte del relato estamos viendo cómo él conoce al Señor, cómo tiene este impactante llamado de parte del Señor para cambiar su vida. ¿Y qué es lo que leímos entonces? Que él, en su antiguo hombre, siendo Saulo, un hombre judío, como se describe él mismo después más adelante en otras cartas, irreprensible en la ley, estudioso, alguien que era intachable en cuanto a la ley judía, en cuanto a las costumbres judías, etc. Estaba tan molesto con este tema del cristianismo, de Jesús, de los discípulos, etc., que dice acá, y acabamos de leer, ¿cierto?, que pidió cartas para que lo autorizaran a arrestar a cualquiera que pillase hablando de Jesús, hablando en este nombre, tomarlo preso y llevarlo a Jerusalén. Entonces estaba buscando tener chip libre, podríamos decir, para poder hacer esta acción de perseguir a la iglesia, de perseguir a los cristianos y evitar que estos siguieran propagándose junto a su mensaje. Pero ocurre algo inexplicable ante nuestros ojos, ante nuestro conocimiento, que es que aparece una luz del cielo que lo rodea, que le habla y que además, una vez que esta experiencia termina, lo deja ciego y tienen que llevarlo de la mano a la ciudad de regreso, a Damasco. Si tuviéramos presencial, quizás les preguntaría qué es lo que más te llama la atención de esto que hemos leído. Quizás a alguno le diría que no haya comido, los más glotones, le llamaría quizás eso la atención. A otros este hecho sobrenatural,
a lo mejor digno del History Channel, ¿cierto? Que aparezca una luz del cielo que rodea a la persona, que lo deje ciego, que le hable. A mí personalmente lo que más me llamó la atención, a lo mejor a otros la maldad que había en él para poder perseguir la iglesia, para poder llevarlos presos por estar hablando de Cristo. Podemos ver ahí, ¿no es cierto?, entre paréntesis, cómo el pecado endurece el corazón de las personas, enceguece el conocimiento, creyendo él que estaba haciendo lo correcto. Bueno, lo que a mí me llamó la atención es lo que vemos aquí y es lo que vamos a compartir hoy día en los versículos 5 y 6, que cuando él tiene esta experiencia, llamémosle extraña, sobrenatural, que vive, él dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esta última frase? Porque yo creo que lo anterior se entiende, ¿cierto? ¿Quién eres, Señor? Él está dándose cuenta de que sea lo que está pasando, es algo, como ya dije antes, sin una explicación mayormente científica. Era el Señor que se le estaba apareciendo, así de sencillo. Y él se da cuenta de que eso que está viviendo iba más allá de sí. Por lo tanto, hace este reconocimiento de decir: Señor, ¿quién eres? No sé quién eres, pero sé que eres alguien superior. Ese alguien superior era Jesús, lo explica. A quien tú estás persiguiendo, a la iglesia que es mía. Cuando tú los persigues a ellos, me persigues a mí, ¿no es cierto? Es lo que el Señor le está diciendo. Y da esta frase que es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Dar coces, o coz con Z, esta acción que hacen los animales, los caballos, de golpear, ¿cierto? Dar esas pataditas hacia atrás, etc. Y a lo mejor una forma gráfica de poder explicarlo es como, no sé, imaginamos que hay una lanza, algo con una punta, ¿no es cierto?, para picotear al animal, para que trabajara en esos años, para que, si estaba ahí medio dormido, siguiera haciendo su trabajo. Imagínate que el animal se molesta y arremete contra este aguijón, contra esta punta. ¿Quién iba a salir más perjudicado? ¿La punta, que recibió una arremetida de un buey, de un caballo? ¿O el propio animal que se iba a estar haciendo daño a sí mismo? Es como que nosotros, ¿cierto?, tuviéramos una flecha acá con las que nos entierran y de tan molestos que estamos le damos un combo a la flecha. ¿Quién va a salir más perjudicado? ¿Tu mano o la flecha? Y más o menos eso es lo que está diciendo aquí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No tiene sentido que pelees contra algo, por ejemplo, con filo, con punta, porque el daño te lo vas a hacer tú mismo. Y es lo que le está diciendo acá el Señor a Saulo. Él estaba peleando contra algo, luchando contra algo que no iba a poder ganar. No iba a poder vencer ni doblegar la mano de Dios, del plan de Dios. Por más que él se esforzara por perseguir la iglesia de Cristo, la iglesia no iba a terminar ahí, iba a seguir adelante, porque el Señor no dependía de si Pablo seguía o no seguía haciendo su obra, el Señor le iba a seguir haciendo igual. Y por lo tanto le da este mensaje, Pablo, ¿no es cierto? Saulo, todavía era Saulo, temblando, temeroso, bajo este asunto que estaba viviendo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dijo: vuelve a la ciudad y se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Estas dos acciones, guardando todas las proporciones habidas y por haber, nosotros también las hemos vivido, en el sentido de que antes de conocer al Señor, siempre nuestra naturaleza, para bien o para mal, en cuanto al sentir de nuestro corazón, iba en contra de Dios, indudablemente. Siempre hicimos cosas que no eran gratas ante los ojos de Dios. No se trataba de ser buenas o malas personas, se trata de que todos nosotros somos pecadores, y más aún cuando no hemos conocido al Señor, ni siquiera nos importa si estamos haciendo el bien o el mal. Nos guiamos por nuestra propia conciencia, por nuestra educación, lo que sea, pero no por la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos esta actitud que, guardando las proporciones, tenía Saulo, que era luchar, dar coces contra el aguijón, hacer cosas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, que no eran gratas delante del Señor. Pero tuvimos en algún momento ese encuentro con el Señor, pudimos reconocer nuestros pecados, pudimos arrepentirnos y pudimos volver a Él. Y seguramente ahí también nos hicimos esta pregunta de decir: ok,
cambiamos nuestra vida, nos arrepentimos, o sea, el Señor cambió nuestra vida, nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora le dimos el espacio que Él necesitaba o que Él pedía en nuestro corazón, y por lo tanto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hemos comenzado en este nuevo caminar. Pero la pregunta es, desde ese momento en adelante, ¿hemos seguido en esta actitud de dar coces contra el aguijón? ¿O simple y sencillamente nunca más volvimos a hacerlo? Lamentablemente es lo primero, ¿cierto? Más de alguna vez hemos hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hemos escuchado un mensaje, hemos escuchado un consejo que nos dice qué es lo que el Señor quiere de nosotros, y nosotros ¿qué hemos hecho? Porfiados, hacemos lo contrario. Sabiendo qué es lo correcto, muchas veces no lo hacemos. Y entramos en esta actitud incorrecta de, digámoslo así, nadar contra la corriente, de sabiendo que el Señor nos empuja para allá e intentar ir para el otro lado. Y lo otro que me llama la atención es que, como ya habíamos leído, ¿no es cierto?, cuando Saulo entiende todo esto, dice, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros también muchas veces lo hemos hecho, muchas veces hemos estado dispuestos para servir en la iglesia, para servir al Señor, pero muchas otras veces no estamos dispuestos, no queremos, la flojera nos gana, el partido nos gana, la novela, no lo sé, la familia, y muchas veces sabiendo que el Señor nos quiere en la iglesia, estamos en otro punto, que el Señor nos quiere, no lo sé, leyendo la palabra día a día, estamos haciendo otra cosa. Eso nos cae a todos, no es para ustedes, es para mí también. Por lo tanto, ¿con qué quiero terminar esto? Con quedarnos con esos versículos, más allá de la espectacularidad de la luz, de la ceguera de Pablo, de que no pudo comer, no pudo beber, de tantas cosas que hemos leído. Él, estando antes haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, tomó esta actitud de servir al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante podemos ver en la Biblia este ejemplo que Él nos da de obediencia, de obedecer al Señor y de seguir siempre adelante. Por lo tanto, nosotros debemos tomarlo también. Si el Señor ya cambió tu vida, el Señor ya transformó tu corazón, entonces ahora nos invita a obedecerle a Él. No nos transformó y no nos cambió para regalonearnos constantemente, sino que nos llamó para servir. Lo otro, podríamos decir que es una añadidura que el Señor nos da, pero nos ha traído a sus pies para servirle, para que hagamos su voluntad. Y muchas veces nos olvidamos. Así que para que lo estemos ahí meditando. Chao, hermanos, que el Señor le bendiga.